Muy bien, creo que ya están la mayoría. ¿Alguien me puede decir más o menos cuántos son en total ustedes? Casi Somos 260. aproximadamente 300 personas. Ya. Muy bien, ahora sí vamos a empezar. Bueno, esta clase de geriatría de hoy vamos a hablar sobre fisiología del envejecimiento y teorías del envejecimiento. Son dos partes, así es que después de terminar lo que es fisiología vamos a dar algunos minutos para que puedan hacer algunas preguntas y empezaríamos después con lo que son teorías del envejecimiento y también al final daríamos algunos minutos para lo que son preguntas. Ok, si hay alguna duda con algo que estoy diciendo o las diapositivas, igual por favor, si desean en ese momento hacer la pregunta, podemos parar un ratito para poder explicar. ¿Se ven las diapositivas? Sí, doctora. A ver, un ratito que no me avanza la diapositiva. Ahí está. Bueno, el contenido de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar del envejecimiento por órganos. Y por último, como les mencioné, pues vamos a hablar de las diferentes teorías que existen sobre lo que es envejecimiento. Primero, recordar como definición que envejecimiento es el conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que tienen lugar paulatina y gradualmente como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos y es resultado de respuestas que se llevan a cabo en todos los niveles, a nivel molecular, celular y orgánico. También mencionarles que no está exactamente definido el momento en el que uno empieza a envejecer, pero se podría decir que en el momento en que se termina el desarrollo completo de los órganos, pues en ese momento recién se hablaría de envejecimiento como tal. Empezamos entonces por el sistema digestivo. Bueno, a nivel del esófago, lo que se va a dar es una hipertrofia musculoesquelética con una disminución del plexo mientérico. Esto se traduciría funcionalmente en una reducción
de las contracciones secundarias a nivel del esófago. En el estómago no habrían grandes cambios, se mantendría incluso la capacidad de acidificación y motilidad que se da a nivel de este órgano. En el caso del intestino delgado, sí hay una moderada atrofia de las vellosidades y eso se traduciría en algunos cambios en lo que son absorción de micronutrientes, sobre todo. En el colon, sí, el plexo mientérico y las células intersticiales de Cajal estarían disminuidas, lo que generaría un deterioro de la capacidad propulsiva y también sería uno de los implicados en lo que es el estreñimiento. A nivel del recto se da una disminución del 30 al 40% de la presión esfinteriana basal y máxima, con una disminución de la compliance rectal, y esto también podría explicar por qué la mayor prevalencia de incontinencia fecal. Lo que es el páncreas, no habría cambios en su función. El hígado sí pierde masa hepática de un 20 al 40% y el flujo sanguíneo a nivel del hígado disminuiría hasta un 50%. Disminuyen muchas funciones acá a nivel del hígado y esto es importante, sobre todo la del clearance, y eso se va a ver traducido en algunos fármacos que van a tener un diferente metabolismo. Por ejemplo, mencionan la cafeína o la producción de lactosa, la síntesis de cosas, de vitaminas como la vitamina K, y algunas pruebas hepáticas y albúminas se encontrarían sin cambios significativos. A nivel de la vesícula biliar tampoco se encontrarían cambios, y en lo que es la barrera epitelial sí habrían algunos cambios asociados, y esto estaría implicado en lo que es la inmunosenescencia, que lo vamos a mencionar un poco en la parte de teorías del envejecimiento, y también en los que son el cambio de la microbiota intestinal, que también lo vamos a mencionar. Esta inmunosenescencia va a conllevar a un estado inflamatorio asociado a lo que es envejecimiento. Bueno, mientras la diapositiva cambia, entonces vamos recordando que en el sistema digestivo algunos cambios frecuentes en el adulto mayor podrían explicarse por este tipo de cambios que se dan fisiológicamente hablando, ¿no? Entre ellos el estreñimiento, mencionábamos de repente la disminución del tránsito intestinal también, que podría generar una sensación de llenura por más tiempo o incluso una dificultad para la digestión de ciertos alimentos. No me quiere hacer caso la diapositiva. Ahí está. Entonces, dentro de los principales cambios funcionales del intestino asociado al proceso de envejecer, tenemos, como ya les mencioné, el enlentecimiento del tránsito intestinal y esta tendencia al estreñimiento. En cuanto a la absorción de hidratos de carbono, se diría que también está disminuida, hay mayor dificultad a esta absorción, y esto podría deberse a la disminución de las vellosidades intestinales que habíamos mencionado. No hay alteración en lo que es absorción de grasas. Van a haber cambios en la microbiota intestinal, que lo vamos a tratar ahora. Hay liberación de endotoxinas que favorecen sarcopenia, anorexia, aumenta la capacidad de absorción de vitaminas liposolubles como la vitamina A, C y la del colesterol incluso. Se dificulta, por otro lado, la absorción y el transporte de vitaminas del grupo D, calcio e hidratos de carbono. No se modifica vitaminas hidrosolubles como la B y la K. Hay un deterioro progresivo del componente digestivo del sistema inmunitario, modificaciones de las hormonas gastrointestinales y mayor facilidad para las infecciones locales por la inmunosenescencia que se daría a este nivel que les había mencionado. Bueno, entonces para entender cómo se dan estas alteraciones a nivel de la microbiota y el microbioma, primero habría que entender por definición
¿Qué es la microbiota? Viene a ser la población microbiana que habita en una región corporal y en este caso estamos hablando del tracto gastrointestinal. Sabemos que hay microorganismos en el tracto gastrointestinal que cumplen una función importante y que en un equilibrio adecuado son favorables para el cuerpo humano. Mientras, por otro lado, el microbioma alude al conjunto de genes codificados de estos microorganismos, el genoma bacteriano, y esta condiciona en buena parte los cambios de la microbiota en el curso del envejecimiento. Es decir, este microbioma, estos genes, harían que esta microbiota cambie a lo largo de la vida y estos cambios serían justamente para mantener este equilibrio que mencionábamos, ¿no? Sin embargo, van a haber cambios que se van a dar, que no van a ser favorables y que también podrían estar influenciados por ya factores externos que vamos a mencionar. Entonces, una microbiota sana favorece la resistencia a la infección, a la inflamación, a las enfermedades autoinmunes y tumorales. Mejora la transmisión de señales endocrinas a través del eje cerebro-intestino, mejora igualmente la función neurológica. Todo ello mediante la secreción de factores que van a modular la permeabilidad intestinal, la función de las células epiteliales, la inmunidad innata y adaptativa, la movilidad intestinal y la neurotransmisión. Y justamente estas características de una microbiota sana es que en los últimos años se está estudiando mucho e incluso su implicancia sobre algunas enfermedades, ya hablando de una microbiota no sana, sobre enfermedades como la demencia tipo Alzheimer, que podría estar involucrado una alteración de la microbiota a través de este eje cerebro-intestino. ¿Cuáles son entonces los principales cambios asociados en el proceso de envejecer de la microbiota intestinal? Bueno, cada individuo va a ser distinto y por eso se explicaría un poco el envejecimiento diferente de una persona a otra. Va a disminuir la diversidad entre los gérmenes que componen la microbiota. Hay que entender que no es un solo germen el implicado, son muchísimos. Y esta diversidad más bien disminuye con el proceso de envejecer. Disminuyen en número y en variedad especies de bacteroides y bifidobacterias, disminuye la capacidad amilolítica, aumenta el número de anaerobios, como Clostridium sobre todo, aumenta la actividad proteolítica y como les mencionaba, hay ciertos factores externos que pueden influenciar en la microbiota y básicamente serían la dieta, algunos fármacos que ingerimos o que tenemos, de los que tenemos tratamiento, enfermedades en el transcurso de la vida, incluyendo infecciones intestinales que puedan alterar la microbiota normal y estilos de vida que podamos tener. Esto incluye tal vez algunos alimentos que ingerimos o el consumo de tabaco, alcohol o la falta de actividad física o ejercicio físico. Entonces, un poquito para entender cómo esta microbiota puede interferir en algunas enfermedades. Este es un modelo sobre la intervención de la microbiota sobre el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Como hemos mencionado, las alteraciones en la composición de la microbiota intestinal, que pueda ser por el mismo envejecimiento, pero a su vez podría estar relacionada con cambios en la dieta o la exposición a antibióticos o infecciones, conduciría a una pérdida en la homeostasis, sobre todo de la superficie de la mucosa, que esto implicaría un desbalance y el ingreso de, por ejemplo, productos microbianos
o mediadores inflamatorios aumentados, y esto a través del eje intestino-cerebro, como habíamos mencionado, pueden atravesar a través de la sangre la barrera cerebral y llegar al cerebro, generando un aumento de la activación de microglía, de la neuroinflamación o de la acumulación de alfa-beta amiloide. Y esto estaría, como les mencionaba, pues tal vez implicado en la aparición de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Son algunas teorías que ya se están dando, y no solamente con el Alzheimer, sino muchísimas enfermedades ya estarían tomando en cuenta la microbiota como parte de su origen. Entonces, como consecuencia, las alteraciones fisiológicas que hay a nivel del tracto gastrointestinal podrían ocasionar la aparición progresiva de divertículos, así como de áreas de isquemia en el intestino grueso. Estamos ya haciendo un resumen de todo lo que hemos mencionado. El aumento de todo tipo de alteraciones relacionadas a la absorción, sobre todo por una disminución de las vellosidades intestinales, la tendencia al estreñimiento, porque hemos visto que hay una disminución en la propulsión o incluso alteraciones a nivel del esfínter que más que estreñimiento llevarían a lo que es incontinencia fecal, el aumento de patología vascular y mayor posibilidad de cuadros obstructivos, también mucho asociado al tema de la movilidad diferente, ¿no? Pasamos a otro sistema, tenemos el sistema cardiovascular. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Hay una disminución de los cardiomiocitos. Nacemos con un número limitado de cardiomiocitos y estos se perderían en el tiempo por un proceso de necrosis y apoptosis. Se habla de que cerca de un 40% perderíamos en el transcurso de los años. Estos cardiomiocitos que perdemos serían sustituidos por tejido conjuntivo y habría de manera reactiva un aumento del tamaño de los miocitos, cardiomiocitos que quedan a nivel del corazón, ¿no? Y esto explicaría la hipertrofia que se da a nivel cardíaco. Ahora, por otro lado, no solamente se daría este aumento de tamaño de los miocitos que quedan, sino que esta disminución del número afectaría el tejido de conducción, y esta sería una de las teorías para entender por qué se altera el nodo sinusal y por qué la fibrilación auricular es una patología tan frecuente también a medida que envejecemos. Por otro lado, otro cambio que se da es la disminución de la distensibilidad de los vasos del miocardio. Disminuye el tejido elástico a nivel de estos vasos. Nuevamente, según un aumento del tejido conjuntivo, esta vez de tipo fibroso. Esto va a generar un aumento de la resistencia vascular periférica, y esto se va a traducir en el tiempo con la tendencia a la aparición de hipertensión arterial, hipertrofia del ventrículo izquierdo y sobre todo por aumento de la resistencia a la eyección. Entendemos que la hipertensión arterial también es una enfermedad crónica con mucha prevalencia en el adulto mayor, y sobre todo la hipertensión arterial sistólica. Otros cambios que se van a dar es el aumento del grosor de las paredes del ventrículo izquierdo. Esto seguramente a nivel más celular por lo que hemos mencionado de los cardiomiocitos. Disminuyen, como hemos dicho, los miocitos en número, pero aumentan en tamaño. Además, la patología valvular es muy frecuente también en el adulto mayor, y esto ocasionado por las calcificaciones que se dan sobre todo a nivel mitral y de la válvula aórtica. La válvula mitral y en menor medida la tricuspidia tienden a la degeneración mixoide. Aparecen áreas de fibrosis y esto se puede expresar en la presencia de microinfartos, aumenta el colágeno intersticial y se modifican sus características. Hay un aumento de lo que es el depósito de tejido amiloide, sobre todo en mayores de 85 años. Se reduce el número de células sinusales y esto, ya habíamos dicho, también genera una alteración del nodo sinusal, y también sería una de las causas por la que la fibrilación auricular es más frecuente en el adulto mayor. Hay pérdida de receptores adrenérgicos, las coronarias están más rígidas, más estrechas, con pérdida de tejido elástico, y la patología coronaria, por lo tanto, también es altamente prevalente. Se forman depósitos de calcio, fosfolípidos y ésteres de colesterol en la íntima.
hay cambios en la disposición de las células endoteliales y hay modificación de la capa media. Entonces, la patología cardiovascular incluso es la primera causa de muerte en el adulto mayor y entendemos que todos estos cambios sumados a estilos de vida o patologías que ya uno puede arrastrar desde la juventud podrían ser las causas o sería la causa de que esta enfermedad cardiovascular sea más prevalente e incluso causa de muerte principal en el adulto mayor. Ok, dentro de los cambios funcionales a nivel cardíaco, ya traduciéndolo en lo que habíamos mencionado, la presión es la que se ve alterada, sobre todo la sistólica. Hay, dentro de este cuadro, lo más importante, se produce una incapacidad para alcanzar las frecuencias cardíacas máximas muy altas con el ejercicio, y esto por una disminución como parte de la respuesta del estímulo beta adrenérgico. La respuesta barorreceptora es muy pobre y por eso es que al cambio de posición a veces hay una demora en la respuesta de la presión arterial o de la frecuencia cardíaca, ¿no? Que debería de acomodarse a estos cambios y se dan los síncopes con frecuencia o la hipotensión ortostática que puede generar también síncopes o caídas en el adulto mayor. Entonces, como consecuencia, hay mayor facilidad para la falla cardíaca. Las patologías más frecuentes, en resumen, serían la insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, y yo le agregaría ahí fibrilación auricular. Se van a presentar con mucha frecuencia síntomas atípicos y eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el infarto cardíaco podría presentarse sin dolor, con hipotensión. La insuficiencia cardíaca podría presentarse sin edema. Además que hay mucha prevalencia de insuficiencia cardíaca diastólica. Entonces hay que tener en cuenta estos síntomas atípicos que serían consecuencia de los cambios que hemos mencionado. Y también hay que tener en cuenta la valoración de pruebas que también van a ser diferentes, ¿no? Hemos hablado de estos cardiomiocitos que disminuyen en número, pero sin embargo los que quedan aumentan de tamaño. Entonces, la cardiomegalia va a ser algo frecuente al momento de la lectura de una radiografía de tórax. En el caso del EKG, por ejemplo, también se van a dar cambios que son frecuentes con la edad, la hipertrofia ventricular izquierda, van a haber alteraciones en el EKG que tenemos que considerar. Y bueno, la prevalencia de la fibrilación auricular que habíamos mencionado con la ausencia de la onda P en el EKG, ¿no? Igual en la ecocardiografía, seguramente algunos cambios asociados a la edad pues, se puedan considerar normales para el envejecimiento. Ahora pasamos a lo que es la piel. Bueno, la piel en este gráfico hemos puesto justamente para entender las diferencias entre una piel joven y una piel adulta. Lo que se va a dar principalmente es una disminución de la epidermis, la cual se adelgaza. A nivel de la dermis se pierde colágeno y como vemos los vasos sanguíneos también, tanto arterial como venoso, se vuelven más delgados y se disminuye la irrigación. La irrigación sanguínea a nivel de esta área y la capa subcutánea disminuye en volumen. Entonces la epidermis adelgaza, la cantidad de melanocitos disminuye y eso se traduce en una piel delgada, pálida y translúcida, que es lo que vemos en el adulto mayor. Y esta palidez justamente hace que sobresalgan las venas. Si es que ustedes ven
la mano de un anciano, creo que acá teníamos un gráfico, podemos ver cómo las venas son mucho más resaltantes, ¿no? Por esta pérdida de disminución de la capa superior. En el caso de la capa subcutánea que disminuye, genera un riesgo para esta capa de acá, la última, genera un riesgo para la aparición de lesiones, sobre todo en el caso de las úlceras por presión o las lesiones por presión, que son frecuentes en los adultos mayores postrados que requieren un apoyo para la movilidad, pues esta pérdida, este adelgazamiento de la grasa subcutánea va a generar que ante un estímulo prolongado de presión en un área donde hay un hueso que sobresale, con frecuencia se dé isquemia y se produzcan estas lesiones por presión. Y también hay una menor capacidad para mantener la temperatura corporal, tanto para mantenerla, es decir, si ustedes tienen abuelos, los verán casi siempre abrigados, porque tienen dificultad para entrar en calor, y una vez que llegan a entrar en calor, para mantenerlo requieren mucho más tiempo que una persona joven, ¿no? Y sería por esta disminución de esta capa de grasa a nivel subcutáneo. Entonces, bueno, ya habíamos mencionado la piel delgada, traslúcida, pálida, y a nivel de los vasos, veíamos en la gráfica que hay menor irrigación y los vasos están más delgados, pero también están más frágiles. Y por eso es que hay una tendencia a la presencia de equimosis, incluso de sangrado. Cuando son sometidos a pruebas, a venopunción, a la colocación de vías periféricas, por ejemplo, van a ver que rápidamente hacen hematomas. Incluso si es que sin necesidad de venopunción, un golpe suave o agarrarlo un poco fuerte puede generarle hematomas con facilidad. Y los que toman, por ejemplo, antiagregantes como aspirina o clopidogrel, incluso estos hematomas pueden ser mucho más frecuentes. A nivel de las glándulas sebáceas se produce menos aceite a nivel de estas glándulas, y esto por eso se va a generar la piel más seca, y el paciente se puede quejar de prurito, ¿no? De picazón en toda la piel, porque hay mucha resequedad y puede darse esta manifestación. Por eso la importancia de aconsejar hidratar la piel constantemente, porque esta resequedad va a condicionar que puedan haber grietas en la piel, y con más facilidad se introducen gérmenes y pueden generar celulitis u otro tipo de lesiones. Bueno, las manchas, que también son características, llamadas manchas hepáticas o léntigos, se van a producir en áreas expuestas al sol. También son muy frecuentes en los adultos mayores, se van a dar sobre todo en el dorso de brazos, en el cuello, en el rostro, ¿no? Si alguna vez les han hecho la consulta, pues son difíciles o casi imposibles de eliminar, pero es importante la prevención y el uso de protectores solares para disminuir la aparición de estas manchas o su degeneración en lesiones malignas, ¿no? Que se puede dar en el tiempo y que también son más frecuentes en adultos mayores, sobre todo en los de piel blanca. Bueno, a nivel del sistema respiratorio, ¿qué es lo que vamos a presentar? Una disminución de la capacidad vital. Esto se va a generar por una menor movilidad de la caja torácica, que se va a dar por una columna vertebral deformada. Como vemos acá en la gráfica, la columna vertebral con el tiempo se va a ir acortando, y esto se da por algunos cambios óseos y también por pérdida de líquido a nivel de los discos intervertebrales. Los cambios óseos, pues muchas veces la osteoporosis y las fracturas patológicas hacen que estos cambios en la columna se den a lo largo del tiempo, y esto genera, como les decía, una menor movilidad de la caja torácica, quedando esta caja cortada, como vemos en el último esqueleto. Y esto sumado a que el diafragma y los músculos intercostales son menos eficaces, van a disminuir van a generar una disminución de la capacidad vital. Por otro lado, el espacio muerto respiratorio aumenta, y esto por una dilatación del árbol traqueobronquial y atrofia a nivel de las mucosas. También se va a dar pérdida de elasticidad de los alveolos, como vemos acá, y distensión a nivel alveolar. Esta pérdida de la elasticidad puede generar incluso que hay un acúmulo de secreciones y también sean más difíciles estas de eliminar.
Los reflejos protectores normales de tos van a estar disminuidos y esto puede generar un riesgo en lo que es la aspiración, con un riesgo de neumonía y el riesgo también de atragantamiento. En el caso del sistema inmunitario, van a haber alteraciones a nivel de la respuesta inmunitaria local y esto va a generar complicaciones de tipo infecciosas más frecuentes, como por ejemplo la neumonía. Es una de las complicaciones infecciosas más frecuentes en el adulto mayor. Entonces, los principales cambios del aparato respiratorio relacionados a la edad, dijimos la disminución de la elasticidad del tórax óseo, la pérdida de la masa muscular y debilitamiento de los músculos respiratorios y reducción de la potencia mecánica, una disminución de la superficie alveolar para el intercambio gaseoso y una disminución de la capacidad de la respuesta del sistema nervioso central. Ahora pasamos al sistema osteomuscular. Vamos a hablar primero de los huesos, después de la parte muscular. En el caso de los huesos hay un desequilibrio en la absorción del calcio. El hueso se vuelve un tejido poroso y más frágil, generando un riesgo a fracturas con más facilidad que en personas más jóvenes, ¿no? Sabemos que hay muchos mecanismos implicados en esto, sobre todo en las mujeres el tema hormonal influye mucho para la presencia de osteoporosis y posteriormente el riesgo a fracturas. También hay una disminución en lo que es la formación de la masa ósea y por eso esta disminuye y un adelgazamiento progresivo de las trabéculas. A nivel de la masa y de la fuerza muscular, en general estas también disminuyen. Va a haber atrofia de las fibras musculares, sobre todo la tipo 2, que es la fibra que da rapidez, que nos da la fuerza inmediata, pero que también es rápidamente agotable. La masa proteica se va a ver sustituida por tejido graso y conjuntivo con el tiempo, pero hay que entender que estos cambios también van a estar influenciados por el sedentarismo que es frecuente en el envejecimiento y por factores nutricionales, alteraciones en la dieta, sea por enfermedades que tiene el paciente que hacen que tenga una dieta modificada o por estilos de vida poco saludables también que pueda hacer que tenga una dieta poco saludable, ¿no? A nivel de las articulaciones, disminuye la superficie, el espacio que va a haber entre una y otra articulación. Los ligamentos se calcifican y se osifican. El cartílago se adelgaza y se dan alteraciones de las propiedades mecánicas. Y las alteraciones de las propiedades mecánicas también son producto de las alteraciones que se dan, por ejemplo, a nivel de la columna, ¿no? Ahorita vamos a ver una gráfica que nos va a mostrar mejor esto, pero como hemos visto, o sea, lo que les estoy refiriendo, estos cambios que se dan a nivel de las articulaciones van a ser justamente los que van a hacer que la osteoartritis sea una patología frecuente en el adulto mayor, porque si a esto le sumas el desgaste o golpes, personas que sean corredores o que practiquen algún deporte como el básquet, en donde hay mucho desgaste a nivel de las articulaciones, por ejemplo, de las rodillas, pues eso sumado al envejecimiento que ya estamos viendo, ¿no? Que van a haber cambios normales, sí van a generar que esta patología sea mucho más frecuente con la edad. Ok, entonces en la parte dental también se van a dar cambios. Hay una reabsorción ósea a nivel de la mandíbula y de los maxilares. Y al darse esta reabsorción ósea a nivel superior, cambia la fisonomía en el caso de la dentadura, ¿no? Cambia su capacidad tal vez de fuerza y esto genera algunas alteraciones ya a nivel de los dientes y una
y sería también una de las causas entre las muchas que hay para que la pérdida dental pueda ser mucho más frecuente. Obviamente a esto hay que sumarle estilos de vida también poco saludables en cuanto a salud bucal, la falta de prevención a lo largo de los años, algunas otras patologías que tal vez hayan influenciado, pero sí hay que entender que esta reabsorción ósea de la mandíbula va a cambiar la fisionomía de la mordida y tal vez incluso haga que la persona tenga que variar, cambiar su dieta en lo que son texturas para poder ingerirla mejor. Y esto es lo que les mencionaba, ¿no? De cómo cambia la postura del adulto mayor por algunas alteraciones que se dan. Este dibujo que retrata a una persona adulta mayor con esta acentuación de la cifosis es algo que vemos con mucha frecuencia. Lo que se va a dar es una reducción de la talla y esto justamente porque habría una disminución de 1 a 2 centímetros por década, sobre todo a nivel de la columna dorso-lumbar. Y esto se daría por los que les había mencionado, ¿no? Porque hay una descalcificación ósea, porque además hay una pérdida de líquido de los discos vertebrales que hace que disminuyan. Y si a esto le sumas fracturas vertebrales no evidenciadas en un primer momento, o posturas inadecuadas por muchos años, bueno, van a generar justamente este aumento o acentuación de la cifosis. Entonces también se va a dar la compresión de vértebras, lo que les decía, modificación de discos vertebrales y la pérdida del tono y de la musculatura y caída postural, por lo tanto. Entonces se va a dar esta gráfica en donde se ve una persona ya desproporcionada. ¿Por qué? Porque va a disminuir la altura en base a esta disminución de la columna dorso-lumbar. Sin embargo, lo que son los brazos y las piernas se mantienen con la misma longitud porque estos no cambian, ¿no? Entonces se da una desproporción entre la longitud de la columna y de los brazos y de las piernas. Ahora, para esta persona poder mantener su centro de equilibrio, ¿qué es lo que va a soler hacer? Va a flexionar las rodillas y va a tener una tendencia a irse hacia adelante para mantener el centro de equilibrio, y esa es una marcha habitual en el adulto mayor con estas alteraciones y esta disminución de la talla producto de la disminución de la columna dorso-lumbar. Ok, el sistema renal, entonces, ya pasando a otro sistema, se van a dar cambios morfológicos y funcionales asociados del envejecimiento. A nivel estructural, disminuye el 10% de la masa renal cada 10 años y sobre todo a partir de la cuarta década de vida es que esto se va a evidenciar. Y esto se traduce en un descenso de la tasa de filtración glomerular y reserva renal a partir de la cuarta década. Entonces, al disminuir la función renal, declina, como les decía, a partir de la cuarta década, más o menos de 0.7 a 1 mililitro por minuto por 1.73 metros cuadrados por año. Es importante conocer esto porque a pesar de que se da este descenso del filtrado glomerular, pueda que la creatinina no se vea alterada en la persona comparado con las personas jóvenes, sobre todo porque como hay una disminución de la masa muscular, en comparación, como les decía, a los jóvenes, esto no va a permitir que haya una gran variación de la creatinina. Y ahí es que nos vamos a tener que ayudar con algunas fórmulas que hay para poder identificar cuál es la tasa de filtración glomerular de nuestro adulto mayor. No necesariamente guiarnos por la creatinina, sino aplicar fórmulas para poder corregir dosis de medicamentos, sobre todo de antibióticos, ¿no? Otros cambios que se dan: adelgazamiento cortical y disminución en el número de nefronas funcionales, engrosamiento de la membrana basal glomerular. Esto puede generar glomerulosclerosis segmentaria y focal, hipertrofia glomerular y traducirse en un incremento de la proteinuria y de la albuminuria. También va a haber atrofia tubular y fibrosis intersticial, que podría generar mayor retención urinaria y por lo tanto riesgo de infección urinaria. Y alinosis y engrosamiento arteriolar con descenso del flujo plasmático renal y aumento de la tortuosidad en las arterias arcuatas e interlobares, y esto podría generar un aumento de las resistencias vasculares, ¿no?
Entonces, a nivel renal, creo que esa es la única diapositiva sobre lo que es el sistema renal. Lo más importante sería recordar este descenso de la masa renal y, por lo tanto, el declinar que se da a nivel de la función renal para poder buscar cuál es exactamente la tasa de filtración glomerular en nuestro paciente para poder encontrar la depuración de creatinina adecuada y poder modificar los medicamentos que pueda estar tomando en función a la real función renal que tenga, ¿no? Ok, bueno, ahora vamos a hablar entonces del sistema nervioso central y de los cambios que se dan a este nivel. El gráfico creo que es bastante claro sobre cómo cambia el tamaño y cómo se pierde volumen. Va a haber pérdida de células nerviosas del encéfalo, sobre todo a nivel del hipocampo, y pues esto puede variar entre un 10 a un 60% en diferentes áreas. Disminuye el peso entre los 20 y los 90 años. Va a haber aproximadamente de 5 a 10% de atrofia cerebral y por el contrario va a haber un aumento a nivel de los ventrículos cerebrales entre 3 a 4 veces por encima de su valor, ¿no? Entonces, al haber esta disminución del peso y también de la cantidad de líquido que pueda tener, como vemos hay una acentuación de los surcos y bueno, claramente el tamaño que pueda ser distinto. Histológicamente hay un aumento en el depósito de pigmentos de lipofucsina y amiloide, placas y ovillos neurofibrilares y cuerpos de Lewy. Esto más allá de las patologías que ya conocemos como Alzheimer o Parkinson, en donde estas placas, ovillos y cuerpos de Lewy son frecuentes en cantidad. Sin embargo, con el envejecimiento de por sí van a ver la presencia de estos productos, ¿no? Se va a dar lo que es la atrofia y muerte neuronal, y esto va a generar una alteración a nivel de los neurotransmisores. Principalmente tres se van a ver afectados: los colinérgicos, noradrenérgicos y de proyección cortical, y los dopaminérgicos nigroestriados. Ahora, a pesar de esta alteración que se va a dar a nivel de los neurotransmisores, la función podría no estar deteriorada mientras haya neuroplasticidad y esta sea eficiente. Justamente la neuroplasticidad es esta capacidad del cerebro para lograr nuevas vías y poder compensar aquellas que se están perdiendo, ¿no? Entonces, estos cambios de neuroplasticidad se van a dar rápidamente y van a poder mantener las funciones mentales, digamos, adecuadas. Sin embargo, cuando se pierda esta neuroplasticidad o no sea lo suficientemente eficientes, que recién vamos a ver ciertas alteraciones en esta área. El flujo sanguíneo cerebral disminuye en torno a un 20%, es menor a nivel prefrontal y de sustancia gris. El rendimiento intelectual se puede mantener conservado hasta los 80 años aproximadamente, y puede haber un enlentecimiento en el procesamiento y manipulación, sobre todo de nueva información. Entonces puede costar un poco más aprender cosas nuevas, pero con paciencia sí se puede lograr sin ningún problema. La memoria inmediata y de evocación se mantiene, pero sí disminuye la memoria sensorial, que es aquella que a través de sonidos, por ejemplo, voces, va a ser tal vez difícil o más difícil identificar, olores también podría ser más difícil, la memoria de fijación, eh, la capacidad de integración visoespacial. Un ejemplo sería estacionar un auto, por ejemplo, en un espacio. Entonces, esta capacidad para integrar o para poder
verificar si es que las dimensiones del carro van a entrar en ese espacio, sería un poco más complicado, ¿no? Disminuyen, me refiero, ¿no? Pero no es que tampoco sea o vayan a limitar la vida de la persona. Estamos hablando de cambios fisiológicos, ¿no? No de cambios patológicos. Y aumenta el tiempo de reacción. Entonces, para responder a cierto estímulo, sea bueno o malo, pues también podría haber un poco de demora en una respuesta del adulto mayor. Algunos otros cambios que se van a dar, bueno, va a ser vulnerable o la persona que sea vulnerable a un pobre envejecimiento cognitivo va a tener ciertos factores de riesgo. Para tener un envejecimiento cognitivo malo, entonces habrían que tener estresores en la vida temprana, por ejemplo, que haya tenido traumatismos o eventos cerebrovasculares más joven. Lo que habíamos mencionado, la microbiota intestinal y este eje intestino-cerebro, que haya una alteración, puede generar un riesgo para el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer, enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, diabetes o regulación de la glucosa y la glicación de las proteínas, que está muy implicado también en el envejecimiento, y factores ambientales y de modificación epigenética podrían estar influenciando cómo va a envejecer el cerebro de la persona. Este cuadro de acá, que es de Lancet, sobre los factores de riesgo asociados a la demencia, como vemos, por ejemplo, acá en morado, el 60% de esos factores no son conocidos. Ahorita solamente conocemos el 40% de estos factores que puedan ser potencialmente identificables. Y como vemos, no son solo aquellos que se dan en la vejez, sino desde la vida temprana. La educación o un bajo nivel educativo sería un factor de riesgo alto. La pérdida de la audición, que muchas veces no la evaluamos, y que es importante evaluarla e intervenir tempranamente, porque es un factor de riesgo con un 8%, es alto también, el más alto de todos incluso. Hablamos de la presencia de injuria cerebral temprana, como TEC o SB, por ejemplo, la presencia de hipertensión, el consumo de alcohol o la obesidad. Todo eso en la vida media. Y ya en los adultos mayores, la persistencia del hábito de fumar, la depresión, el aislamiento social, la inactividad física, la contaminación ambiental y la diabetes, ¿no? Entonces, todo eso suma este 40% que hemos mencionado y que serían factores ya de riesgo que podrían ser modificables y que estarían asociados a un pobre envejecimiento cognitivo. Bueno, un poco más de lo que es envejecimiento cerebral, entender que la senescencia celular está implicada. Van a haber factores intrínsecos como procesos programados y factores extrínsecos dados por el desgaste o eventos dañinos que se den al azar a nivel cerebral. En el cerebro sano van a haber cambios y estos va a ser el acortamiento de los telómeros, la disfunción mitocondrial, que también vamos a hablar más adelante como parte del envejecimiento, cambios a nivel de las stem cell, apoptosis o muerte neuronal, y las consecuencias que van a traer estos cambios que se dan con el envejecimiento celular son daño a nivel del ADN, estrés oxidativo, inflamación, las especies reactivas de oxígeno que van a llevar al estrés oxidativo y la agregación de proteínas. Y todo esto como consecuencia va a llevar a un envejecimiento cerebral. Muy bien. Entonces, para hablar de algunos órganos, tenemos la vista. Con los años disminuye la agudeza visual y aumenta la amplitud visual también. Las células de la conjuntiva van a estar alteradas, disminuye la fotoestimulación de las pupilas, tienen más tiempo de reacción o disminuye su capacidad para rápidamente responder a cambios de luz, por ejemplo. La cantidad y la calidad de la secreción lagrimal disminuye y con mucha frecuencia hay lo que es el ojo seco. Aparece el arco senil, que es lo que vemos en este gráfico, que se da por un depósito de sales de calcio y de colesterol, y por otro lado hay un agrandamiento del cristalino con pérdida de la acomodación a los enfoques de objetos cercanos. Y por eso es que con frecuencia vemos que para leer se alejan lo que estén leyendo, el periódico, por ejemplo, para poder enfocar mejor, acomodar y poder tener una mejor visión de lo que están queriendo leer. A nivel del oído va a haber una degeneración del nervio auditivo y esto va a conllevar a una disminución de la audición.
También se va a dar un engrosamiento de la membrana del tímpano. Y como vemos acá, el pabellón auricular aumenta, es decir, en general se ve como una oreja más grande, y esto por un aumento del cartílago. Y también se va a dar un engrosamiento de los vellos en este nivel. Es muy frecuente ver este tipo de características en los adultos mayores, y un acúmulo de cerumen que podría también generar algunos problemas de audición si no es identificado a tiempo. Bueno, el sistema inmunitario no está ajeno al envejecimiento. Lo que se va a dar a este nivel es un aumento de afecciones malignas, sobre todo las neoplasias, como sabemos, son más frecuentes en adultos mayores. También hay una susceptibilidad a las infecciones por cambios inmunitarios que vamos a ver ahora. Enfermedades autoinmunes también aumentan con la edad. Y hay una disminución de la respuesta a las vacunas sin querer decir de que no deberían vacunarse, ¿no? Sino que la respuesta puede ser disminuida. Si ustedes, ahora que se habla mucho de vacunas, ven el porcentaje de efectividad de algunas de ellas, pues van a ver no solamente de la del COVID, sino en general de neumonía, influenza, van a ver que los valores son diferentes para adultos mayores. Entonces se va a dar lo que es la inmunosenescencia, y esto va a afectar a la inmunidad celular y humoral. Entonces, a detalle, lo que hay es una proliferación de los linfocitos T, o la proliferación, mejor dicho, de los linfocitos T disminuye, y el número de células vírgenes decrece en relación con las células que han estado ya en contacto con un antígeno. La producción de interleuquina 2 y 4 disminuye, así como el número de receptores de este mediador, pero por otro lado aumenta la interleuquina 6, que estaría muy implicada en el proceso inflamatorio, y todos estos factores contribuyen a un deterioro progresivo de la respuesta inmunitaria. Y lo que les mencionaba, ¿no? Sin embargo, las vacunas siguen siendo eficaces en el anciano con buena salud, a pesar de que pueda haber una concentración de anticuerpos reducida o en niveles inferiores en comparación a las personas sanas. Bueno, hasta ahí es fisiología del envejecimiento, y ya empezaríamos con las que son las teorías del envejecimiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, en líneas generales, como han visto, la mayoría de funciones de los órganos que hemos visto a lo largo de la clase disminuye en lo que son producción de sustancias o en su capacidad para generar una respuesta. Creo que la palabra reducción o disminución de su capacidad es lo que hemos repetido continuamente. Sí van a haber algunos otros cambios que serían buenos, en todo caso, perciben cuáles tal vez sí aumentan para que puedan recordarlo mejor, pero en sí la mayoría pues disminuye en su capacidad de respuesta. Y ahora con las teorías del envejecimiento tal vez podamos entender un poco mejor por qué es que se da esta disminución. Primero, entender que el envejecimiento es un proceso universal, porque todos vamos a envejecer. Es intrínseco, porque se van a dar cambios en cada uno diferentes, y por eso es que el envejecimiento es diferente de persona a persona. Es progresivo, uno no envejece de un día para otro, en el tiempo va envejeciendo, irreversible porque nadie lo ha podido revertir, y heterogéneo, lo que mencionábamos, ¿no? Todos envejecemos de distinta manera. Y deleterio letal porque inefectiblemente todos vamos a fallecer producto de este envejecimiento. Entonces, ¿cómo y por qué envejecemos con la edad? Y esta pregunta justamente es demasiado compleja e involucra varias teorías. Incluso se habla de que no estaría una sola teoría implicada, ¿no? Sino que habrían varias de ellas, tal vez explicarían mejor por qué se da este envejecimiento. Entonces, las teorías del envejecimiento las podemos dividir en dos, en las no estocásticas y las estocásticas. Las no estocásticas lo que mencionan es que el envejecimiento está predeterminado, es decir, ya todos nacemos con una fecha de caducidad, por así decirlo,
Mientras que las estocásticas nos dirían que se dan cambios que son aleatorios, al azar, en el tiempo, que se acumulan y que esto es lo que generaría el envejecimiento. Mientras que la primera, las no estocásticas, como dicen que está predeterminado, involucraría que una especie envejecerían todos igual, en la otra sí nos da la posibilidad de entender por qué unos envejecerían de manera distinta que otros. Entonces empezamos con la no estocástica, que conocida como, también como genética. La edad estaría genéticamente determinada y los individuos tienen un reloj interno que programa su longevidad. Algunos ejemplos que sustentan esta teoría mencionan al síndrome de Down, trisomía 21, en donde en esta patología, además de los cambios que ya conocemos, hay un envejecimiento precoz de muchos tejidos, en particular a nivel cerebral y cardiovascular, y la duración media de su vida está muy acortada. Entonces, acá puntualmente dirían que es ese gen, el de la trisomía 21, el que generaría este envejecimiento precoz. Es decir, que esta teoría lo que implicaría es que existe un gen, que todavía no ha sido descubierto, por cierto, que es el que estaría o el que tendría toda la información por el que una persona envejecería. O sea, toda esa información sería recopilada ahí. Entonces, una de las teorías que sustenta esto sería la del síndrome de Down. Otra sería la progeria, donde se dan mutaciones del gen de la lámina A o de los genes implicados en su maduración. Como sabemos, en esta enfermedad también el envejecimiento está acelerado, ¿no? Y también todas las respuestas estarían en ese gen. O los síndromes de Werner o Cockayne, que son afecciones por anomalías de los genes de reparación del ADN, ¿no? Entonces, estos serían algunos ejemplos de esta teoría no estocástica. El origen genético resulta complejo y multifactorial y por el momento no ha sido posible identificar un gen directamente ligado o implicado en el envejecimiento fisiológico en el ser humano. Entonces, esta teoría, digamos, se ha quedado ahí, no se ha podido avanzar al respecto, dado que no se ha podido encontrar ese gen que estaría ligado específicamente al envejecimiento. Por otro lado, tenemos las teorías estocásticas, ¿no? En donde mencionábamos que era un acúmulo, lo que decía acá, un acúmulo a lo largo del tiempo de cambios aleatorios, al azar, que se dan. Y acá tenemos varias teorías. Tenemos la teoría del error catastrófico, en donde hay un acúmulo de errores en la síntesis de proteínas, y esto a lo largo del tiempo ya no es compatible con la duración de la vida, ¿no? Y por eso es que se daría el envejecimiento y posteriormente la muerte. La teoría del entrecruzamiento es producto, o el envejecimiento es producto del entrecruzamiento entre proteínas y otras macromoléculas que en el tiempo también serían incompatibles con la vida. La teoría del desgaste, la acumulación se da en el cuerpo y se da con un daño en las partes vitales de células, tejidos, órganos y finalmente el organismo. Tenemos también la teoría del marcapaso, en donde el sistema inmunológico y neuroendocrino serían marcadores intrínsecos del inicio del envejecimiento. Y la teoría de los radicales libres, que la vamos a desarrollar más porque hasta ahora es una de las más completas, más aceptadas también, y un poco habla de las otras teorías que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, esta teoría de los radicales libres se da por Denham Harman en 1956. La base, digamos, la da en ese año, pero a partir de ahí se ha ido estudiando y desarrollando a través del tiempo. Es la más conocida en la actualidad. La mayoría de los mecanismos necesarios para la vida presentan una toxicidad asociada. Es decir, que la célula, para mantenerse, lamentablemente produce toxinas. Y esas toxinas en un inicio no habrían problema, pero con los años se van acumulando y este acúmulo de toxinas, de toxicidad, va a empezar a dañar otras estructuras y eso va a generar el envejecimiento en las personas. Entonces, el envejecimiento sería el resultado de la inadecuada protección contra el daño que ocasiona a cada uno de los tejidos, los radicales libres y el estrés oxidativo a lo largo de la vida. Bueno, para entenderlo mejor, entonces recordemos que el metabolismo energético es indispensable para la vida. En este caso, el metabolismo aerobio va a generar la formación de radicales libres de oxígeno
esto principalmente a nivel de la mitocondria. Y estos radicales libres de oxígeno que se van a ir acumulando en el tiempo van a generar microlesiones por su cercanía al ADN mitocondrial y a las proteínas estructurales. Dentro de estos radicales libres de oxígeno tenemos la especie reactiva de oxígeno, el radical hidroxilo, el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, y las especies reactivas de nitrógeno, el radical óxido nítrico y el peroxinitrito. Entonces, para seguir entendiendo esta teoría, van a haber factores endógenos, sistemas enzimáticos endógenos, que van a estar implicados, la cadena mitocondrial de transporte de electrones, la respiración celular, el citocromo P450, la xantina oxidasa y los peroxisomas. Estos van a estar implicados en la generación de radicales libres de oxígeno, producto de los procesos enzimáticos normales que se dan en el organismo. Sin embargo, además de que el organismo por sí solo va a generar los radicales libres de oxígeno, también hay que tener en cuenta que van a haber factores exógenos que van a propiciar también el desarrollo de estos radicales libres de oxígeno y que, por lo tanto, esta sumatoria, según los estilos de vida que tendremos, van a generar o van a definir cómo voy a envejecer, ¿no? Entonces, dentro de los exógenos tenemos microbios que puedan generar el aumento de la producción de estos radicales libres de oxígeno, la radiación, la exposición al sol, por ejemplo, factores medioambientales como el consumo de tabaco o la contaminación ambiental, los alimentos que yo consuma, si tienen un alto valor de porcentaje de grasa, o incluso los carbohidratos, como vamos a ver más adelante en la glicación de proteínas. Y por otro lado, van a haber cosas que yo ingiera y que sí van a ser antioxidantes que van a disminuir esta producción de radicales libres, sobre todo lo que son carotenos, flavonoides, que podemos encontrar en los vegetales, en las frutas, ¿no? Entonces estos van a ser protectores, mientras que todos estos van a generar el aumento de estos radicales libres de oxígeno y por lo tanto una disminución en los mecanismos de reparación celular que se van a dar. Entonces, entendamos que la producción de radicales libres de oxígeno se da siempre, pero el organismo, el sistema, nuestro cuerpo es capaz de mantener un balance, ¿no? Va a haber una regulación entre procesos enzimáticos que me van a ayudar a controlar estos radicales libres y la producción de radicales libres, sino que durante el envejecimiento con los años, el acúmulo de esa producción de radicales libres, pues va a hacer que la balanza se incline para un lado y se va a producir justamente este desbalance y va a generarse el estrés oxidativo. Bueno, acá tenemos las reacciones enzimáticas que se van a dar como factores que puedan proteger la producción de estos radicales libres de oxígeno y también factores no enzimáticos como la vitamina C, lo habíamos mencionado en algunos productos o alimentos que podamos consumir, el tocoferol, que es una vitamina E, el glutatión reducido, carotenoides o flavonoides, también van a ser parte de las reacciones no enzimáticas que van a ayudar en su momento a mantener un sistema de regulación. Sin embargo, como teoría del envejecimiento, pues se va a dar un acúmulo con el tiempo inevitable. Estos radicales libres se van a acumular y van a generar estrés oxidativo y este va a afectar al sistema nervioso, endocrino e inmunológico, principalmente generando los cambios que ya hemos hablado y la persona pues empieza a envejecer. Entonces, a nivel del órgano hay una disminución de su capacidad y adaptabilidad. Se van a dar un suministro de vías alternas. Hay una disminución de este suministro de homogeneidad a nivel celular, tanto tisular como vascular, cambios en la regulación de la mitocondria, cambios en la capacidad de las vías, sobre todo para reparar el ADN, producto del acúmulo de los radicales libres de oxígeno, y una disminución en la capacidad para reparar el DNA mitocondrial, nuclear y las proteínas. Esto va a generar en sí daño y cambios a nivel fisiológico, a nivel de los órganos. Bueno, esta entonces sería la teoría de los radicales libres de oxígeno y también tenemos la teoría de la glicación y el envejecimiento. Bueno, primero mencionar que la glucosa es una sustancia indispensable del metabolismo energético.
Eso ya lo sabemos. Y este fenómeno de la glicación entonces se va a dar en las personas, pero es un fenómeno mucho más intenso en el paciente con diabetes, ¿no? Entonces, sin embargo, participa en la glicación de las proteínas y ácidos nucleicos. Y esto induce, me refiero a la glucosa, ¿no? Que habíamos mencionado, va a participar en la glicación de proteínas y de ácidos nucleicos y esto induce a un cambio en sus propiedades biológicas. Entonces, esta glicación va a alterar las proteínas y los ácidos nucleicos. La glicación es uno de los autores o de los actores del envejecimiento acelerado para muchos e incluso algunos autores consideran a la diabetes mellitus como un modelo de envejecimiento acelerado. Bueno, los productos terminales de la glicación, acá con sus siglas en inglés AGEs, provenientes de la glicación misma, son peligrosos para el organismo y se acumulan con la edad, muy especialmente en el paciente con diabetes, pero igual estos se acumulan con la edad, ¿no? Estos productos de la glicación. Y estos productos terminales de la glicación participan en el desarrollo de enfermedades como la aterosclerosis, insuficiencia renal, retinopatía diabética y catarata. Lo que van a generar es en líneas, como resumen, es un aumento del estrés oxidativo y van a propiciar el aumento de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, BCAM1, que estarían interviniendo en lo que es el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces perpetuarían una inflamación crónica en el adulto mayor y como les decía, pues al generar estos cambios a nivel celular, van a hacer que las proteínas de la matriz extracelular, sobre todo que es la que están más ligadas a los productos de la glicación, sean más resistentes a la proteólisis e impiden su renovación. Entonces no va a ayudar a la renovación de proteínas y la célula va a morir o a dañarse producto de esta resistencia. Bueno, esto sería entonces la teoría de la glicación y del envejecimiento. Esas básicamente son las teorías del envejecimiento. A manera de resumen, nuevamente les menciono las no estocásticas, donde tenemos la genética, y las estocásticas, donde tenemos la de la acumulación de daño, la del marcapaso, la de los sistemas, y la más conocida o más estudiada sería la de se me fue el nombre, la teoría de los radicales libres. Es la más completa, la más estudiada, pero igual ninguna ha sido todavía definida como la única teoría asociada al envejecimiento, ¿no? Y otra que hemos mencionado, que es un proceso que se da, que es la glicación y cómo este estaría asociado al envejecimiento y explicaría por qué el daño que vemos en el paciente diabético como ejemplo de un envejecimiento acelerado. Muy bien, ¿alguien tendría alguna pregunta sobre esta segunda parte o incluso sobre la primera parte? Doctora, yo tengo una pregunta. Sobre la primera parte, no sé si me puede escuchar. Sí, te escucho. Ya, cuando hablaba de la vista, de que tenía una, como que agrandamiento del cristalino, una pérdida de la acomodación a enfoque de objetos cercanos, ¿esto tendrá algo que ver también con el índice de glaucoma que pueda haber? Ya, el índice, bueno, o la presencia de glaucoma se da más por una alteración a nivel de los ángulos, ¿no? No está relacionado, pero sí hay ciertos cambios que se pueden dar a nivel de la vista que pueden generar un mayor riesgo en el adulto mayor para la presencia de glaucoma. Pero el cristalino en sí no estaría relacionado, o ese cambio que mencioné no estaría relacionado con la presencia del glaucoma. Ok, listo. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, hay lecturas asociadas, incluyendo el Avisanda, que es el libro que tienen de referencia. Ahí van a encontrar muchos más cambios que se pueden ver
en lo que es fisiología del envejecimiento, y también se va a ahondar mucho en las teorías del envejecimiento. Un tema, como hemos hablado un poco de lo que es la microbiota o el microbioma, también se menciona ahí en el avisando algunos estudios, cosas que se están viendo en el tiempo. Seguramente esos temas en algún momento van a tomar mayor relevancia, ¿no? en lo que es envejecimiento. Entonces, si no hay más preguntas, daríamos por concluida la clase teórica de hoy. ¿Sí? Ok, entonces nos vemos más tarde con mi grupo para las prácticas. Y les deseo una buena tarde a todos. Gracias, doctora. Hasta luego, gracias. Buenas tardes, doctora. Gracias, Gracias. doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias. Gracias.